Sale, entonces ahora sí. Entonces nada, no espero a que diga, grabando. Sale, ahí está. Sale, entonces hoy vamos a ver la suma de Riemann, ¿sale? Suma de Riemann. Ay, qué fea, ahí no me quedó ahí. ¿Sale? Suma de Riemann. Entonces, acuérdense que cuando vimos lo de las integrales, lo que queríamos era hallar el área bajo una curva, ¿no? Entonces, nosotros teníamos esta... A ver, espera, ahí se trabó. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos esta curva, ¿sale? Esta es nuestra gráfica. Para hallar el área debajo de esa gráfica, pues había un método de aproximaciones, ¿sale? Entonces, si se acuerdan, era hacer rectángulos. Entonces, yo hacía un rectángulo, ¿sale? Un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo. Entonces, yo ahora lo que hacía era sumar el área de cada rectangulito, ¿sale? Yo sumaba el área de cada uno de estos rectangulitos y pues esa área que me dé iba a ser parecida a la de la gráfica original. Acuérdense que esto, pues, es una estimación porque hay piquitos que están fuera, ¿no? Como este de aquí, hay piquitos que están fuera, pero también hay piquitos que están dentro, ¿no? O sea, hay partes que aquí faltan, ¿no? Hay piquitos aquí que no se rellenaron. Entonces, esto simplemente es una aproximación, y eso es lo que es la suma de Riemann, es una aproximación, pero la clave de esta aproximación es que cada vez podemos hacer los rectángulos más y más pequeños. ¿Y por qué nos va a dar eso? Porque si hacemos más pequeños, entonces sería la misma, supongamos. Si los hago más pequeños, fíjense que como que se empalma mejor. Me queda un dibujo más parecido con los rectángulos que con ese. ¿Sale? Entonces, espero. Ahí va, ¿sale? Entonces, fíjense que esos rectángulos están muchísimo más cercanos de decirme el valor real del área que el primer dibujo. En este dibujo, pues, como que hay triángulos muy grandes, ¿no? Saliendo y que falta rellenar. Pero en este, si se dan cuenta, ya los piquitos son muy pequeños. O sea, estoy más cerca del resultado verdadero, ¿sale? Entonces, esto es la suma de Riemann. Pero hay varias cosas que se tienen que... Hay como reglas, ¿sale? No puedes hacer el rectángulo que se te dé la gana, porque hay que hacer rectángulos de una manera como ordenada, ¿sale? Entonces, hay varios criterios. Uno es siempre misma base, ¿vale? Entonces, siempre que yo haga los rectangulitos, o sea, sí son como yo quiero, pero yo tengo que decidir primero una base, ¿sale? Entonces, si yo ya digo que la base va a ser 1, todos tienen base 1, ¿sale? Todos van a tener base 1. No se puede que yo haga uno de base 1 y uno de base 2. Eso no es válido en una suma de Riemann. Tienen que tener la misma base. Ahora, la otra es de que tengo que elegir un mismo punto para evaluar. Ahorita les voy a decir a qué se refiere eso. Para evaluar. Sale. Entonces, elegir un mismo punto para evaluar lo que significa es de que si yo ya tengo este rectángulo, ¿vale? Para sacar el área, tengo que hacer base por altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo ya aquí digo que la base es 2, ¿vale? Entonces, yo tengo que elegir con qué número hacer porque fíjense, esta curva, ¿vale? A ver, espérense, ahí se traba un poquito. Ahí está. Si yo tuviera esa curva, supongamos que esa curva es la de la gráfica que yo me quiero aproximar. Entonces, fíjense, ahí el rectángulo está por debajo, ¿no? Entonces, yo podría decir, oh, ok, este rectángulo está bueno. Pero ahora yo también pude haber elegido hacer este, ¿sale? Hacer ese rectángulo de ahí. Fíjense que la diferencia es que en uno yo dije que la altura es este punto de aquí de la gráfica y en otro la altura sería este punto de acá, ¿sale? Entonces, en la suma de Riemann yo tengo que elegir un punto. O sea, yo ya que dije que el tamaño es 2, yo tengo que elegir un lugar de la gráfica para que sea mi altura, ¿sale? Entonces puede ser o este, ¿sale? Por lo general, ¿qué puntos se utilizan? Por lo general se utiliza este de aquí porque es el que da la menor suma, o este de aquí que es el que da la mayor suma, o puedes elegir el intermedio, que sería como este punto.
o puedes elegir esa altura de ahí, porque ese es justo como el valor medio, que ni te zafaste tanto de la gráfica, ni tampoco te quedaste tan abajo de la gráfica, sino que te quedaste como en un punto intermedio. Pero tú tienes que elegir uno de esos valores, no puede ser que elijas todos. Tú ya tienes que decir uno, pero se vale en el que tú quieras, ¿sale? Por estos tres son como los más utilizados, pues porque tienen más sentido. O sea, ¿para qué querrías otro? O sea, estos son los que tienen un poco de más sentido usarlos, aunque puedes elegir el que se te antoje. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Un ejemplo conocido simplemente para ver cómo funciona. Entonces, supongamos que queremos aproximar esta curva, ¿sale? Y igual a X, ¿sale? Entonces, acuérdense, la fórmula para hallar el área bajo esta curva no es ningún misterio, lo vimos en la primera clase de integrales, que pues puedes ayudarte de figuras geométricas. Entonces, aquí la figura sería un triángulo, ¿no? Ya simple harías base por altura sobre 2. Pero no vamos a hacer eso, vamos a hacer suma de Riemann, ¿no? Para ver simplemente qué tanto se desvía de la realidad y más o menos ver cómo funciona el mecanismo. Entonces, vamos a decir que la base vale, a ver, algo que podamos dividir bien. 10, ¿sale? Vamos a decir que la base es 10. Entonces, vamos a decir que vamos a querer rectangulitos de tamaño 2, ¿sale? De base 2. Entonces, fíjense. Entonces, voy a ponerlo. Ay, no, me tuve que haber fijado que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no. Bueno, a ver. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí nada más para que tenga sentido gráficamente, ¿sale? Entonces ahí estaba el 10, entonces aquí es 9, 8, aquí sería 7. ¿Sale? Nada más como para que tenga sentido las divisiones. Entonces vamos a agarrar rectángulos de base 2, ¿sale? Entonces eso sería que yo agarro un rectángulo hasta acá, ¿sale? Este sería mi primer rectángulo. Entonces, a ver, Dieguito, ¿con qué número quieres que evaluemos? ¿Con el número, o sea, quieres que hagamos como la menor suma o la mayor suma? Yo digo que la menor. La menor sale. Entonces, con la menor suma, lo que pasa es que con este espacio de 2, ¿sale? Tengo yo que hacer la primera cosa más abajo que me salga en mi gráfica. Entonces, eso sería este de aquí, ¿no? O sea, siempre hacer como el extremo izquierdo. Entonces, aquí, si yo evalúo con esta altura de acá, el primer rectángulo, su altura es 0, ¿sale? Ok, tal vez ahí dicen, ¿qué? Ok, pero miren, con el de 4 ya saben. Con el de 4 tendríamos altura 2, ¿sale? Porque dijimos que vamos a hacer siempre el lado izquierdo, ¿no? Eso es lo que dijo Lili, el lado izquierdo. Entonces, nos quedaríamos con la altura del lado que está más a la izquierda del rectángulo, que sería el 2. Entonces, 2 y lo que sea que valga. ¿No? Entonces, tendríamos este rectangulito. Ahora, del 6, pues igual vamos a evaluar en el menor, que sería 4. Luego del 8, vamos a evaluar en el menor, que sería 6. ¿Vale? Y luego del 10 vamos a evaluar en el menor, que sería 8. Fíjense que aquí no hubo rectangulitos no hubo triangulitos, no hubo cachitos que se salieron. Solo hay cachitos que nos faltaron cubrir. ¿Sale? El área aquí es el de estos rectángulos. ¿Sale? Entonces vamos a calcularlo. Entonces, aquí la altura, pues como es y igual a x, pues aquí la altura en 2, pues es 2, ¿no? Aquí la altura en 4, pues es 4. Y aquí la altura en 6, ajá, sí, en 6, 6. Y la altura aquí en 8, pues es 8. ¿Sale? Entonces, a ver, Gio, ¿cuál es el área del primer rectangulito? El de 0 a 2. ¿Cuál sería su área? Pues 2, ¿no? No, mira, este de acá, su base es 2, pero su altura es 0. Porque Ah, acuérdate que 0, nos queda. 0. Ay, soy muy ¿Sale? inteligente, qué oso. Sale. Entonces, el primero es 0, ¿sale? Ahora, Naye, dinos, ¿cuál es la área de este, del segundo rectangulito? Naye. Creo que el micrófono de Naye no servía. Bueno, ok, ya, pero ya respondió. 4, sale. Dieguito, ¿cuál es el del siguiente?
Sería 8. 8, sale. Y Lulu, ¿cuál es el del siguiente? 12. 12. Y Raichu, bueno, no, mejor, Daniela, ¿cuál es el del último? Dani, ¿cuál es el del último? ¿Cuál es el área de este último Espérame. rectángulo? Base 2, altura 8. ¿No es 16? 16, ¿sale? Más 16. Entonces, si sumamos todo esto, nos daría, a ver, alguien que me ayude, a ver, sería 20 más 20, 40, ¿no? A ver, alguien, porfa, en algún momento dígame si sí estuvo bien, pero creo que sí es 40. Sí. Sale. Entonces, aquí dijimos que es 40, ¿sale? Ahora, vamos a hacer la mayor, para que vean que en la mayor, pues ahora va a salir otro número, ¿no? Entonces, misma gráfica, simplemente que ahora vamos a agarrar siempre el lado derecho. Entonces, a ver, dejen cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está. Y pues ahí, ¿no? Digamos, llego a la X, ¿sale? Entonces, ahora vamos a agarrar siempre el lado de la derecha, ¿sale? El lado que esté más hasta la derecha. Entonces, en el primer rectángulo dijimos que la base es de 2, ¿no? Y vamos a agarrar el número de más a la derecha, pues que en este caso es 2. Entonces nos quedaría este rectángulo. Luego en el siguiente número es hasta 4. El número de más a la derecha, pues es 4. Queda este rectángulo. Luego aquí en 6, ¿sale? Porque acuérdense, las bases son de tamaño 2, por eso estamos haciendo esto. Pues en 6 aquí, ¿no? Y pues el valor de más a la derecha sería poner el 6, ¿no? En la función, y nos daría esta altura. Ahora luego en el 8 nos daría, ¿sale? Y por último en el 10 nos daría esto de acá, ¿sale? Fíjense que cambió la situación. Ahora sí tenemos piquitos fuera de la gráfica, ¿sale? Acuérdense, el área que estamos sumando es toda esta, ¿sale? Esta es la nueva que estamos. Fíjense que sí cambió, o sea, sí juega un factor importante. ¿Dónde quieres, cuál es el punto que vas a tomar como tu altura? ¿Sale? Tú puedes elegir el que se te antoje. En el anterior agarramos el número de más a la izquierda, en este caso agarramos el de más a la derecha, puedes agarrar el de en medio, puedes agarrar el de 3/4, el de .2, ¿sale? El que se te antoje. Pero estos en verdad son los más famosos que la gente agarra porque son más fáciles. O sea, ¿para qué te vas a complicar la existencia, no? Agarrando el de 3/4. Entonces, aquí pues la altura es 2, evaluada en 2, la función evaluada en 2 pues es 2, evaluada en 4 es 4, evaluada en 6 es 6, aquí es 8 y por último aquí es 10, ¿sale? Entonces, Dani, ¿cuál es el área del primer rectángulo? Espérame otra vez. Es que se me trabó. Sí. Sí, no te preocupes. ¿Cuál es el área de este rectángulo? No, pues 2, ¿no? 2. No es cierto, 4. No, es 4. ¿Sale? Ajá, es 4. Sí, 4. Va, Gio, ¿cuál es el siguiente? Es 8, ¿no? Sí, 8. Raichu, ¿cuál es el siguiente? 12. 12. Dieguito, ¿cuál es el siguiente? 16. Y Lulu, ¿cuál es el último? 20. 20. Ahora, fíjense cuánto nos da esta suma. Pues nos va a dar aquí 20, más 20, 40, más 20, 60. ¿Sale? Entonces, fíjense la discrepancia que hubo de qué punto elegimos. Esta suma nos dio 60, mientras que la suma anterior que le faltaba llenar, ¿sale? Esta que hicimos tenía triangulitos que se salen, y la anterior, esta, tiene triangulitos que nos faltaron llenar. Esta dio 40 como área aproximada, y dio como área aproximada, ¿sale? Pero ahora fíjense, vamos simplemente a ver, ¿qué pasa si hacemos rectángulos más pequeños, ¿sale? Entonces, vamos a hacer esta misma, ¿sale? Nada más para poder verlo en la misma página. Vamos a hacer esta misma, pero ahora en lugar de hacer rectángulos de base 2, vamos a hacer rectángulos de base 1. Entonces,
vamos a hacerlo. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sale? Y así. ¿Sale? Entonces esto es y igual a x. Entonces, ahora la base es de 1, ¿no? Entonces el primer rectangulito sería este. Ya con esto otra vez vamos a evaluar en el número de más a la derecha. En este caso, pues, es 1, ¿no? Luego aquí serían 2, ¿sale? Entonces nos queda así. Luego aquí serían 3, ¿sale? Entonces nos queda así. Luego aquí serían 4, nos queda así. Aquí serían 5, nos queda así. Serían 6, ¿sale? En 7, en 8, en 9 y por último en 10, ¿sale? Entonces, a ver, y aquí acuérdense, ¿no? Aquí sería 1, este sería 2, ¿no? Este de aquí sería 3, este de aquí sería 4. Bueno, ahí ya se me quedaron un poco juntos, pero acuérdense, como la función es y igual a x, es el mismo numerito, ¿no? No sé si haga falta que los escriba. Bueno, si alguien tiene problemas con ello, me puede decir, pero creo que sí pueden darse cuenta de cuáles serían los valores de las áreas, ¿no? Por la función y igual a x. Entonces, fíjense que en esta área redujimos el tamaño de la base, lo que significa que nos caben más rectangulitos. En el anterior teníamos 5 rectangulitos, fíjense, 5 rectangulitos, y en este tenemos 10. ¿Sale? Duplicamos el número de rectángulos, pero disminuimos su base. O sea que son como más finitos, son rectángulos más finos. Y fíjense que el triangulito que se sale aquí, pues es bastante grande. Y los rectangulitos que se salen aquí, pues ya son mucho más pequeños. Ahora la pregunta es, ¿será que, claro, aquí son más grandes, pero aquí abajo son más piquitos, ¿no? Aquí hay 10 piquitos, aquí solo hay 5 piquitos. ¿Será que 2 de estos piquitos suman igual que uno de estos? Y es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces esa podría ser como una cosa, ¿no? O sea, que no mejoramos nada, que simplemente hicimos los piquitos más pequeños, pero aumentamos el número de piquitos. Entonces, ¿qué caso tiene? Pero a ver, vamos a calcularla. Entonces, Raichu, ¿cuál sería el área del primer rectangulito? 1. 1. Dieguito, ¿cuál es la del segundo? 2. 2. Daniela, ¿cuál es el del tercero? No, pero no es, o sea, si el segundo es 2 por 2, ¿no es 4? No, pero es que aquí la base ya es de 1. Fíjate, de 1 a 2, pues la base ya es 1. Sí, es cierto. Ah, pues entonces es 3. 3, ¿sale? Bueno, ya se los voy a ahorrar. 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Ay, perdón. Más 8 más 9 más 10. Eso sería lo que nos dan todos los rectangulitos. Lo pueden comprobar si quieren, ¿sale? Nos daría esto. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Si se acuerdan, ya sabemos la fórmula para calcular esto. Entonces sería 10 por 11 entre 2, 10 por 11, 110, entre 2, 55. Pues esta suma da 55. No importa que no se sepan cómo hacerlo con la fórmula, pueden sumarlos a mano si gustan, ¿sale? Pero da 55. Entonces, fíjense, pero este nos dio 55, o sea que mejoramos, nos acercamos más, nuestra estimación está más cercana a la realidad. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la realidad? Acuérdense que esto es el área bajo un triángulo, ¿sale? Es una figura geométrica común y corriente, no ocupamos ni siquiera hacer rectángulos, simplemente es para enseñarles el método. Entonces, el área verdadera bajo esta gráfica sería base 10 por altura 10 sobre 2, ¿sale? Entonces, 10 por 10, 100 sobre 2, 50. Entonces, área real, ¿sale? Es igual a 50, ¿sale? Entonces, no sé si hay dudas de esto. Si alguien tiene dudas de cómo salió esta área real, pregúnteme, porfa, y lo vuelvo a explicar. Lo vimos en el primer video de integrales, pero pues lo puedo volver a explicar, ¿no? Pero entonces, este es el área real, ¿sale? Fíjense que haciendo rectángulos nos distanciamos 10, ¿sale? Fíjense que aquí 60 y pues en verdad es 50, ¿no? Entonces nos separamos 10. Ahora disminuimos el tamaño de la base, lo que significa más rectángulos y rectángulos más finos, y nos acercamos. Ahora ya estamos a 5 de diferencia, ¿ya vieron? Y esto lo que significa es que mientras más pequeña sea nuestra base, más cerca estamos del resultado de verdad. Y esto lo podrían hacer con este ejemplo, ¿vale?
Si nosotros fuéramos a hacer con rectángulos de base 1, nos daría 45, ¿sale? Eso es lo que nos daría el resultado. Pueden hacerlo si no me creen, ¿sale? Pero pasan lo mismo, o sea, si haces las mismas bases, ¿sale? Y te aproximas por los dos lados, esta sería como la suma más pequeña que puedes hacer, y el otro es la suma mayor, pues si les cambias de repente la base a la mitad, pues te vas a acercar lo mismo a los dos lados. Y si ya vimos que en el caso anterior nos acercamos, o sea, estuvimos 5 más cerca, pues en si también hiciéramos la base a 1, ¿no? Hiciéramos bases de 1, llegaríamos a 45, 5 más cerca, ¿sale? Entonces aquí es lo mismo, si hiciéramos aquí los rectangulitos más finos, se va a mejorar, nos vamos a acercar más a 50, que es el valor de verdad. Esta suma va a empezar a aumentar, mientras que la otra va a empezar a decrecer, ¿sale? Esta empieza a decrecer de 60 y baja, ¿sale? Entonces, Raichu, ¿hay dudas de cómo funcionó? No, Manuel, todo claro. ¿Sale? Dieguito, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. Lulu, ¿hay dudas? No, Lulu. todo bien. Dani, ¿hay dudas? No, todo bien, gracias. Gio, ¿hay dudas? No, Manuelito, todo bien. ¿Y Naya, hay dudas? Si no puedes hablar, me puedes poner por el chat, ¿va? Ahí de todas formas lo estoy checando. Entonces, sale. Entonces, ahora ya que ya entendimos cómo funciona, viene la notación, ¿no? Entonces, la notación de una suma de Riemann, ¿sale? Nosotros vamos a partir, bueno, primero les voy a hacer como un dibujo, nada más para que estemos en los nombres. Supongamos que esta es la gráfica. En la suma de Riemann debes de poner a fuerzas un punto inicial para empezar a sumar. O sea, yo quiero el área desde ahí hasta acá, ¿no? Entonces pones A y B, ¿sale? ¿Dónde quieres y dónde termina? Esto sería calcular esta área, ¿no? La que está entre A y B. Entonces necesitas un punto inicial y uno final, porque hay gráficas que pues van para siempre, ¿no? Y pues si no dijéramos nada, tendríamos que calcularla de para siempre. Y pues eso no queremos. Entonces muchas veces decimos de un número a otro, ¿sale? De A a B. Entonces, si queremos partir este intervalo en cachos iguales, pues simplemente elegimos un número, ¿no? Entonces decimos, ok, tú parte B menos A sobre N, que este es el tamaño de los rectangulitos, de las bases. Y N yo lo elijo, ¿sale? Entonces, N yo lo elijo. Y la cosa aquí es que N puede ser tan grande como tú quieras. Entonces, N va a ir hacia infinito. Porque fíjense, mientras más rectángulos yo quiero, justo ¿qué va a pasar? Que la base del rectángulo se hace más pequeña. Un número fijo entre un número cada vez más grande se va haciendo más y más pequeño. ¿Qué pasó, Dani? Es que, ¿qué es eso de N? N simplemente fue un número arbitrario. O sea, así yo le puse al número de cachitos que yo quiero. O sea, pero ¿no has puesto los rectángulos o no los vas a poner? ¿O cómo? Bueno, está bien, si quieres los pongo. Por ejemplo, aquí habría un rectangulito, ¿sale? Y su Y, o sea, base y ese es sería, N. no, este sería B menos A sobre N. Ujú. ¿Y la N qué es? N yo simplemente lo dije, por ejemplo, si yo digo que la N vale 2, significa que yo voy a partir B menos A en dos cachos. ¿Eso qué me daría gráficamente? Pues esto, ¿ya? Aquí lo voy a dibujar un poco así, un poco rápido, ¿sale? Pero básicamente sería esto, pues que yo lo parto entre dos, entonces la distancia justo entre dos y esa es la base de mi rectángulo. Ok, pues. ¿Sale? N simplemente es cuántos rectángulos quiero, es eso. Y entonces por eso N puede ir hasta el infinito, porque yo puedo decir que N valga 1.000.000, yo quiero 1.000.000 de rectángulos, yo quiero que el número de rectángulos sea 20.000 millones o lo que sea, ¿no? Puede ser un número tan grande como se te antoje. Y mientras más rectángulos, ya vimos que mejora el resultado. Por eso queremos que la N crezca mucho, por eso la N va a infinito. Mientras más rectángulos, más pequeño es la base. Mientras más pequeña es la base, mejor es el resultado que nos va a dar, ¿sale? Entonces, lo que queremos sumar, ¿sale? Es son todos esos rectangulitos. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de i igual a 1 hasta n porque tenemos n rectángulos. Entonces, vamos a sumar desde el rectángulo número 1 hasta el rectángulo número n, ¿sale? Porque dijimos que íbamos a partir en n rectángulos. Entonces,
Ahora, ¿qué vamos a sumar? Pues hay que hacer base por altura, ¿no? Entonces, la base aquí la pueden escribir de varias maneras, porque ya sabemos que las bases valen esto, ¿vale? Pero en verdad, podrías poner simplemente como por notación, así la xy menos xy menos 1. Ahora, ¿esto qué significa? Fíjense, x pues simplemente es un número, ¿sale? Entonces, si yo tengo una gráfica, ¿sale? Y yo estoy sumando de acá a acá, ¿no? Pero entonces yo ya estoy en la x2, entonces sería, aquí mira, fíjense, aquí sería mi x2 y aquí sería mi x3, ¿no? Entonces esto lo que me dice es que haga, ay, perdón, no se estaba viendo, es que haga x3, lo que sea que valga este número, menos el anterior, ¿sale? Menos el x2, porque eso justo es la base, justo es la base, eso es lo que significa esta notación. Fíjense que cuando la i va iterando, mientras la i va cambiando, nos va a dar justamente todas las bases de los rectángulos. Luego aquí nos va a dar la x4 menos x3, luego nos va a dar la x5, ¿sale? Hasta que lleguemos a la xn, que es esta. Y esta es la x1, ¿sale? ¿Sale? Entonces, bueno, si hay dudas pueden levantar la mano. Esa fue también buena idea de Dani, nunca lo habíamos hecho. O me pueden decir, ¿va? Pero eso es lo que significaría esta notación de acá. Aquí está. Esto es lo que representa. Y ahora, esa es la base. Ahora hay que multiplicar por la altura. Y pues simplemente aquí pones pues la función evaluada en un punto del que se te antoje. Y x estrellita significa eso. O sea, puede ser el punto que tú quieras. El punto que tú quieras, mientras que esta x estrellita está entre estos dos, ¿no? X estrellita tiene que estar en medio de x y x y menos 1. O sea, por ejemplo, para este rectángulo, el x3, x4, ¿sale? Este de aquí. Esta f de x estrellita, la x estrellita puede ser cualquier número, acuérdense, puede ser cualquier número aquí, ¿no? Puede ser como cualquiera de estos números que pueden ser las distintas áreas, ¿no? Que podría, digo las distintas áreas, las distintas alturas, perdón, que podría tomar este rectángulo, ¿sale? Eso es lo que representa esta x estrellita, que yo puedo elegir el número que a mí se me dé la regla, ¿sale? Y pues obviamente tengo que evaluar la función en ello, ¿no? Porque lo que me lo dice es el valor que al final de cuentas aquí valga y, ¿no? Entonces por eso tengo que meterlo en la función. Entonces, esta ya es la notación final. ¿Vale? Esta ya es la notación final de una integral de Riemann. Esta es la definición como formal, si lo quieren pensar así. Entonces, Raicho, ¿hay alguna duda? Hasta aquí. No, Manuel. Ah, bueno, ya esto se me olvidó. Ya esto hay que agregarle un límite de n va a infinito, ¿no? Porque queremos que siempre vaya habiendo más rectángulos, ¿no? Queremos que el número de rectángulos aumente. Entonces, debes de poner ahí el límite, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Si no, estarías haciendo una suma fija. Pero no, quieres que esto vaya a infinito para que se acerque más, ¿a qué? Al área bajo la curva. ¿Qué eso qué es? La integral de a de x. Ahí no se ve. Sí, bueno. Problemas técnicos del tamaño de la libreta, ¿sale? Queremos, si nosotros hacemos que la n crezca, mientras más rectángulos tengamos, más se va a parecer a la integral, que es justo el área bajo la curva, ¿sale? Entonces, Dieguito, ¿hay dudas? No, todo claro. Lulu, ¿hay dudas? No, Dani, ¿hay dudas? ¿Cualquier duda? ¿Hay alguna duda? B. ¿Por qué X y se resta con X y? O sea, ¿no se cancela o algo así? No, ya valí. Creo que estoy mal, No. pero ajá. Porque son números distintos. Por ejemplo, Ajá. aquí, por ejemplo, un ejemplo así como terrenal. El x4 podría valer 7 y el x3 podría valer 5. Entonces, simplemente aquí lo que pasa, pues es que hayas 7 menos 5, 2. ¿Sale? Que eso significaría que la base de tu rectángulo es 2. ¿Ya viste? Ajá, no son, o sea, no es igual esas dos X y. No, porque fíjate, cuando la i valga 4, va a ser x4 menos x3. ¿Ya viste? Es que Ya. aquí esto está aquí abajo, o sea, esto está aquí abajo de la x. Esta x es como muy, muy grande, ¿sale? Ese número está... Es el subíndice. O sea, Sí. esta ahí no está multiplicando, sino que te dice qué x es, ¿sale?
Ya, ahora sí ya me quedó. Ya vi. ¿Ya? Ya. Sale. Gio, ¿alguna duda? No, Manuelito, hasta ahorita va todo bien. Naye, ¿alguna duda? Sí, cierto. Sí. Sale, gracias. Y va, pues básicamente esto es como todo lo de la Manuelito, teoría de... Mande. creo que, bueno, ahorita ya me surgió una duda. La del X estrellita, ¿eso tú lo determinas? O sea, ¿ese tú lo vas a buscar dentro de tu gráfica para ponerle un valor? Sí, exacto. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo entre x4 y x3, mi Ujú. x estrellita puede ser cualquier número entre 5 y 7. Ok. Todos están correctos. Yo puedo elegir el que yo quiera. Acuérdate, lo único es de que yo siempre tengo que elegir la misma posición. Por ejemplo, si yo ya dije que quiero el de la derecha, pues siempre voy a agarrar este número, ¿no? Aquí siempre agarraría el 7. Mi x estrellita sería el número de más a la derecha. Entonces, aquí sería 7. En este caso, aquí sería 9, ¿no? El X5 tendría que valer 9, porque todos van a tener la misma base, ¿no? Entonces, aquí la X estrellita de entre 7 y 9, pues tendría que ser 9, porque ya dije que mi X estrellita va a ser siempre el número de más a la derecha. Pero ahora, si yo dijera que va a ser el de más a la izquierda, ¿sale? Y tengo los mismos números, aquí este es mi X3, y X5, pues de entre X3 pero esperemos que esto decida cargar. Ahí está. Vale, entonces, supongamos que esos son los valores, ¿no? Bueno, izquierda. Entonces, de X3 a X4, pues yo agarraría. Y de X4 a X5, yo agarraría el 7. ¿Sale? Qué raro que esto. Ok, Manuelito, gracias. ¿Sale? ¿Una duda, Gio? No, Manuelito, gracias. Sale. Entonces, eso es todo ya como de la teoría como tal y como de cómo se utiliza, ¿no? Una suma de Riemann. Ahora vamos a aplicarla para hallar la integral debajo de x. Y con eso vamos a acabar la clase. No está tan tardado, entonces no se espantan. Y también es pues para recuperar el tiempo que esperamos, ¿no? Al inicio. Entonces, haríamos el área debajo de x al cuadrado, ¿no? A ver, bueno, es nada más, espérenme tantito, voy a avisar algo. Voy a avisar que se va a tardar un poquito más. Espérenme. Sí, ya se ve aquí la cámara. Super tecnología. Sí, pero ya ahorita vamos a ver ¿cómo se llama? Que cómo calcular una, y esta no está difícil de calcular, pero esta es la más fácil, de las más fáciles de calcular, y es en verdad bastante tedioso, y entonces esto nos va a mostrar que no conviene usar sumas de Riemann, ¿sale? Sumas de Riemann simplemente es como una aproximación, pero no es la mejor manera. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, cuáles son las maneras buenas. Sale. Entonces ya, ahora sí. Sale. Ahí está. Sale, entonces ahora sí. Entonces vamos a calcular el área a la curva de x al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí esta gráfica, ¿no? Pues esta sería como la mitad, ¿no? Sería como una parte del x al cuadrado. Ahora, acuérdense, vamos a decir, bueno, aquí pues vamos a ver el área desde 0 hasta aquí, ¿va? Que aquí va a ser b. Entonces, queremos el área que hay en x abajo de x al cuadrado de 0 a b. Entonces, vamos a partir en b sobre n cachitos, ¿sale? Entonces, la base de los rectángulos va a ser b sobre n, ¿sale? Acuérdense, esa n yo la puedo hacer crecer lo que yo quiera. Entonces, simplemente es por ponerle un nombre, ¿no? Ese número. Bueno, la n va a valer 2 y pues significa que solo lo partí en dos cachitos, ¿no? Solo tendría dos rectángulos. Pero ahorita pues van a ser muchos rectángulos. ¿Cuántos? N rectángulos, ¿vale? Entonces,
aquí yo tendría mi B entre N, ¿no? Luego aquí yo tendría mi 2B entre N. Ahora, fíjense, ¿por qué ahí sería 2B entre N? Bueno, fíjense que pues, miren, yo inicié en 0. Entonces, ¿a qué número voy a llegar si la base era B sobre N? Pues voy a llegar a B menos, a B entre N. Ahora, luego me sigue otro espacio de B entre N. ¿A qué número llego? A 2B entre N, ¿ok? Luego sumo otro rectángulo que tiene base B entre N y llego a 3B. Y así voy sacando nuevos números, ¿sale? Simplemente me voy recorriendo en la base de los rectángulos. ¿Hay dudas de esto? Raicho, ¿hay dudas? No, Manuel. ¿Va? Dieguito, ¿hay dudas de eso? No, no hay dudas, gracias. ¿No? Gio, ¿hay dudas? No, Manuelito, gracias. Lulu, ¿hay dudas? No, todo claro, gracias. Sale. Entonces, fíjense, y bueno, Dani, ¿hay dudas? No, ahorita vamos bien. Ok, va, perfecto. Fíjense, ¿por qué vamos a querer eso? Porque mi X estrella, lo voy a ir escribiendo, mi X estrellita va a ser el número de más a la derecha, ¿sale? Más a la derecha. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo de 0 a Bn voy a elegir Bn. De Bn a 2Bn voy a elegir 2Bn. De 2Bn a 3Bn voy a elegir 3Bn. ¿Sale? Eso es lo que significa esto, de que mi X estrellita sea el número de más a la derecha. ¿Sale? Ahorita lo menciono porque ahorita lo vamos a ocupar. Entonces, fíjense, aquí yo utilizaría este rectángulo, ¿no? Como yo agarré el B entre N, sería ese. Aquí sería este, ¿sale? Aquí sería este, ¿sale? Y así con todos los demás, que pues no los voy a dibujar porque simplemente, o sea, lo vamos, para resolver una integral de verdad con sumas de Riemann, lo tienes que pensar general. Si se dan cuenta aquí, yo no dije hasta qué número, yo dije B, pero B podría ser el número que a ustedes se les dé la gana. N, yo tampoco dije cuánto vale, puede ser el número que ustedes quieran. Por eso vamos a poder resolverlo, porque lo estamos pensando general. Entonces, por eso aquí este dibujo simplemente es como una ayuda gráfica, ¿sale? Los rectángulos pueden ser tan pequeños o tan grandes como diga la N, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a calcular el área, ¿sale? Entonces, área. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? ¿Sale? Entonces, la fórmula nos decía que primero, la primera base, ¿no? Entonces, aquí la base, ¿cuánto mide? Pues la base siempre es la misma, entonces es Bn, ¿no? Bn por la altura. ¿Cuál es la altura? Pues F, la función evaluada en X estrella, el número de más a la derecha, que en el primer rectángulo sería B sobre N. Entonces, por F de B sobre N, ¿sale? Eso sería el área del primer rectángulo, ¿ok? Entonces voy a preguntar si hay dudas, porque si hay dudas en este, pues, o sea, voy a preguntar si hay dudas. Raicho, ¿hay dudas? ¿Hasta aquí? No, Manuel, todo bien. Dieguito, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manuel, gracias. Luego, ¿hay dudas hasta aquí? Creo que no. Espera. Ok. ¿O en qué tienes una duda o qué te causa ruido? Estoy viendo lo de F evaluada en... Ah, pero ya, sí. Ya, por lo del número dices, ¿no? Ajá, exacto, sí, siempre es como lo de la otra vez, ¿no? Como en los que hicimos de veras, ¿no? Como en estos, pues igual aquí había un F multiplicado por el número, ¿no? Por ejemplo, el del primer rectángulo sería base, la base es 2, por F evaluado en aquí dijimos que era el número de más a la derecha, sería por F evaluado en 2, pero F evaluado en 2, pues sería X, ¿no? Justo el número que le metemos. Entonces, F evaluado en 2 es 2. Entonces, esto termina siendo 2 por 2. Y por eso el área del primero nos dio 4, ¿sale? Entonces, aquí está pasando exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, en la base, pues la base ya dijimos que es Bn, ¿no? De todos. De 0 a Bn, pues la base es Bn. Por F, o sea, la función evaluada, y dijimos que siempre íbamos a hacer el número de más a la derecha, que en este caso es Bn, ¿sale? Entonces, Dani, ¿hay dudas? No, yo ahorita no. Era la misma que Lulu. Ok, va. Gio, ¿hay dudas?
No, Manuelito. O sea, ahorita nomás estamos como sustituyendo, ¿no? O sea, como Sí, el sí, primer rectangulito, ¿no? vamos a escribir, sí, vamos a escribir todas las áreas de todos los rectángulos. ¿Sale? Ah, ok, está bien. Está bien, gracias. Naye, ¿hay dudas? Va, perfecto. Entonces, ese fue el primer rectángulo. Vamos a hacer el del segundo rectángulo. Entonces, el segundo rectángulo también tiene base b sobre n. ¿Y en la altura cuál es? Pues la función evaluada en el número de más a la derecha. 2b sobre n. ¿Sale? Entonces, ahí vamos. Y pues vamos a sumar muchos números, ¿sale? Van a haber muchos rectángulos. Pero, ¿cuál es el último rectángulo? Pues el último rectángulo tiene base bn, ¿sale? Y vamos a evaluar en qué número va a ser el de más a la derecha. Entonces, este número, fíjense que siempre vamos aquí bn, luego es 2bn, ¿sale? Entonces, aquí tendríamos, ¿sale? Aquí vamos a tener n menos 1, n por b, ¿sale? ¿Y por qué va a ser este número? Porque fíjense que vamos sumando, aquí la del primer rectangulito era uno, ahí van ajá. No, aquí, perdón, me faltó, no es cierto, no me faltó nada, no es cierto. Entonces, aquí, pues, en el primer rectangulito, íbamos a evaluar el número de más a la derecha, que es bn, ¿sale? Luego, el número siguiente es 2bn, luego el siguiente número es 3bn, y así, ¿sale? Y vamos a llegar a este número, que sería el último. Bueno, en verdad sería el penúltimo, ¿sale? Que es n menos 1, ¿sale? Por b entre n. Porque fíjense que la b va subiendo siempre un número. Aquí era una b, luego es 2b, luego 3b, hasta llegar hasta n menos 1b, ¿sale? Pero aquí se me olvidó decir algo, perdón, hasta ahorita me di cuenta. No me maten, por favor. Pero no íbamos a hacer el de más a la derecha, íbamos a hacer el de más a la izquierda. Y por eso queda así el resultado. Porque el primer número, el primer rectangulito, la altura sería 0, ¿no? Tendríamos bn por f en 0, que pues f en 0 es 0, ¿no? Por eso no lo escribí, por eso a mí se me fue la onda. ¿Sale? Perdónenme la vida, estamos evaluando el de más a la izquierda. Por eso aquí terminamos en n menos 1b sobre n. ¿Sale? Si se dan cuenta, estos serían todos los rectángulos. El primero, pues la altura es 0. En el segundo, la altura es esta. Y el dibujo va a estar mal. Oh, no. Bueno, ya sería este, ¿no? Este de acá, luego sería este de acá, ¿sale? Y luego sería este de acá. Estos serían los rectángulos de verdad. Perdónenme, yo me equivoqué. ¿Sale? Estamos sumando el de más a la izquierda para este resultado. Entonces, Raicho, ¿hay dudas? Bueno, no, a ver, Dani, levantaste la mano, ¿hay dudas? A ver, entonces la n es infinita, pero no entendí bien lo de que el último número es n menos 1. Sí, mira, fíjate. Estamos evaluando siempre en el de más a la izquierda, ¿sale? Entonces, la altura aquí sería 0. Entonces, por eso en el rectángulo aquí, f evaluado en 0. Luego, en el siguiente rectángulo, el número de más a la izquierda es bn. Entonces, por eso aquí está el bn, ¿sabes? La función evaluada en bn. Luego, el número de más a la izquierda sería 2bn. Por eso aquí está el 2bn. Luego vamos a hacer 3bn, 4bn, 5bn, 6bn, así, tantos números. Pero ¿cuántas particiones va a haber? N. Va a haber N particiones. Porque fíjate que aquí, como partimos B en N cachitos, pues cuando yo tenga N cachos de esos, o sea, va a haber justo N cachos de tamaño BN. No sé si me di a entender. No. O sea, sí, pero ¿y el menos 1? ¿Por qué? Porque como estamos tomando el de más a la izquierda, cuando yo aquí compare, aquí va a ser justo N menos 1B, ¿sale? Sobre N. Ay, bueno, ahí casi no se ve. Bueno, aquí digamos que lo expando. Entonces sería n menos 1, nb, y la otra opción sería b, sería el b solito, porque sería bn por n. Estos se cancelan, ¿sale? Entonces, cuando yo decido en este rectángulo qué número tomar, yo elijo el de la izquierda, y el de la izquierda es n menos 1b sobre n. Ok, ya. ¿Ya? Sí. Vale. Gio, ¿hay dudas? No, Manuelito.
Raicho, ¿hay dudas? No, Manuel. Dieguito, ¿hay dudas? No, Manuel, todo bien. Lulú, ¿hay dudas? Ma- No, no tengo dudas. Manuelito, yo sí tengo Ahora duda. sí. Ahora, ya Ah, sí. ¿Cuál? si tuvieras, o sea, si nosotros porque quisiéramos, eligiéramos el punto más alto, o sea, el punto mayor, nos quedaría que ahora vamos a ocupar nada más B, por lo que hiciste hace rato, de que se cancela, porque te quedaría BN sobre N y se eliminarían, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Lo que pasaría es que tú tendrías desde el BN, ¿sale? Tendrías aquí BN hasta N-1B sobre N, más, y aquí todavía tendrías el que tiene la F evaluada en B, ¿sale? Ah, ok, sí. Eso es lo que cambiaría, ¿sale? Es la única diferencia, solo que ya yo la que tengo aquí escrita, pues obviamente estoy viendo mis notas, no me las sé de memoria, pues yo decidí evaluar en el de la izquierda, entonces por eso no lo quise cambiar, ¿sale? Entonces, ahora ya, fíjense, tenemos esto de acá, pero fíjense que en todos yo estoy multiplicando por BN, ¿ya vieron? BN está multiplicando todos, entonces lo puedo factorizar. Y antes que nada, que quede claro que F evaluado en 0 es 0, entonces este de aquí lo puedo tachar, ¿sale? Este de aquí yo podría decir que pues, no vale nada, ¿no? F en 0 es 0, 0 por B sobre N, 0. Ese rectángulo, el primer rectángulo tiene área 0, entonces listo, eso se va. Y factorizo BN. Entonces, Bn por F en Bn, ¿sale? Más F evaluado en 2Bn, más todos esos números hasta el F evaluado en N-1, ¿sale? B sobre N. ¿Sale? Lo único que hice fue, ¿cómo se llama? Fue factorizar el Bn, ¿sale? Si se dieron cuenta, porque Bn estaba multiplicando a todos. Siempre era la misma base del rectángulo. Entonces lo puedo factorizar, ¿sale? Bueno, si alguien tiene dudas puede alzar la mano o decirme, ¿va? Y entonces, ahora en este paso, voy a escribir el resultado de f en Bn. Entonces, fíjense. Entonces sería Bn por... Y este primer resultado, pues como es x al cuadrado, me daría b al cuadrado sobre n al cuadrado. Eso es el resultado que me daría si yo en la función meto Bn, ¿no? Ahora el siguiente, ¿qué me da el siguiente? Pues me daría 4b al cuadrado sobre n al cuadrado, ¿sale? Y por ejemplo, el siguiente, bueno, aquí no voy a poner 4, voy a poner el 2 al cuadrado, ¿sale? Nada más como para que quede claro el orden. Luego aquí iría el 3 al cuadrado, b al cuadrado, n al cuadrado, y así muchos números, ¿sale? Hasta llegar al n-1 al cuadrado, b al cuadrado, n al cuadrado, ¿sale? Entonces voy a preguntar si hay dudas. Raicho, ¿hay dudas hasta aquí? No, todo bien. Dieguito, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. Lulú, ¿hay dudas? No, Dani, ¿hay dudas? No, todo bien, Manuelito. Dale, Gio, ¿hay dudas? No, Manuelito. Y Naye, si tienes dudas, pues la puedes escribir en el chat, ¿va? Y ya la leo yo y la respondo. Entonces, ahora fíjense, todos ahora tienen un b al cuadrado multiplicando. Entonces puedo factorizar un b al cuadrado, ¿vale? Entonces esto me daría igual a b al cubo, porque b por b al cuadrado, pues es b al cubo, ¿no? Sobre n, y ya aquí ya me queda 1 sobre n al cuadrado, más 2 al cuadrado, sobre n al cuadrado, más 3 al cuadrado, sobre n al cuadrado, más muchos números, hasta n-1 al cuadrado sobre n al cuadrado, ¿no? Ahora fíjense, todos están divididos por n al cuadrado. Puedo factorizarlo. Entonces voy a sacar el n al cuadrado de todos y eso me daría b al cubo sobre n al cubo por 1. Y fíjense, voy a escribir uno de una manera chistosa. Voy a poner 1 al cuadrado, que también es 1. Más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Ok, ya vieron por qué entonces vimos el resultado de la clase pasada, ¿no? Porque aquí aparece. Entonces, ¡tarán! Entonces, a esto llegamos. B al cubo sobre n al cubo por la sumatoria de los primeros n-1 números al cuadrado, ¿sale? Por esto fue que vimos la fórmula, nada más
para poder hacer este resultado cuando llegue este momento. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí, Raichu? No, Manuel, todo bien. Dieguito, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Lulu, ¿hay alguna duda hasta aquí? Sí, espera, es que ya me confundí. ¿Por qué queda 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así? Porque, acuérdate, mira, aquí estábamos metiendo en la función bn, pero la función es x al cuadrado, ¿sale? Esa es la que estamos queriendo hallar. Entonces, si esto yo lo meto como la x en esa función, pues me va a regresar b al cuadrado sobre n al cuadrado, ¿sale? De este me va a regresar 2 al cuadrado, b al cuadrado sobre n al cuadrado. ¿Ya viste, Lulu? Sí, ya, esa parte como que me la salté, pero gracias. Sí, por eso es que salen los números al cuadrado, porque estamos justo viendo el área bajo x al cuadrado. Es por esa razón, ¿vale? Entonces, ahora sí, ahora viene la parte padre, ¿no? Porque es en la que ocupamos las cosas. Entonces voy a escribir este mismo resultado, pero aquí en la nueva página, ¿sale? Entonces, a lo que llegamos es b al cubo sobre n al cubo por la sumatoria de los primeros n-1 números al cuadrado, ¿no? Es al cuadrado más muchos números hasta n-1 al cuadrado. Ahora, nosotros sabíamos hasta n, no hasta n-1. Por eso no pasa nada. Simplemente vamos a usar la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula que nosotros habíamos visto, ¿sale? Entonces, la sumatoria, acuérdense, de i hasta n, ¿sale? De i al cuadrado, de los primeros n números al cuadrado, era n por n más 1, ¿sale? Bueno, aquí voy a poner la n mayúscula porque ese ya fue el número que aquí puse, por 2n más 1, ¿sale? Entonces, acuérdense, esta era la fórmula, ¿sale? Que vimos la otra vez. Ahora, aquí, ¿cuál es nuestro número? Aquí, ¿cuál sería nuestro índice inferior? Pues también es 1, ¿sale? Y nuestro índice superior, pues nuestro índice superior es n-1. Simplemente hay que sustituirlo en la fórmula y nos va a salir el resultado. Entonces, esto sería sacar la sumatoria de i1 hasta n-1, ¿sale? Y hacer toda la suma de esos números al cuadrado. ¿Qué eso qué nos daría? Pues nos daría n-1, ¿sale? Por n-1 más 1 por 2n-1 más 1, ¿sale? Y todo esto sobre 6. Eso es por utilizar la fórmula. La fórmula de la suma de los primeros n números al cuadrado, simplemente la adaptamos a este problema, ¿sabe? Donde sumamos desde i hasta n-1 y pues ya usamos la fórmula. Y nos daría esto, ¿no? Entonces, aquí, pues fíjense que los 1 se cancelan, ¿no? Y aquí, pues igual se te va a cancelar, ¿no? Porque sería 2n menos 2 más 1, pues te va a quedar menos 1, ¿no? Entonces voy a escribir ya el resultado simplificado, que ese resultado nos daría n menos 1, ¿sale? Este de aquí. Luego n, porque aquí los 1 se te cancelan, por 2n menos 1, ¿sale? Porque fíjense, 2n, luego nos daría menos 2, pero menos 2 más 1, menos 1. Y eso entre 6. Entonces, listo, ya tenemos el resultado de esa suma. Vamos a sustituirlo aquí. En lugar de escribir todos estos números, ya, aquí lo tenemos. Este es el resultado de esa suma. Entonces, voy a escribirlo y voy a preguntar si hay dudas, ¿verdad? Entonces, esto daría b al cubo sobre n al cubo, ¿vale? Por n menos 1 por n por n menos, por 2n menos 1 sobre 6. ¿Sale? Entonces, Raicho, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manuel, todo bien. Dieguito, ¿hay dudas hasta aquí? No, está muy loco todo, pero no. Lulu, ¿hay dudas hasta aquí? No, todo bien, gracias. Dani, ¿hay dudas hasta aquí? No, todo bien. Gio, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manuelito, todo bien, gracias. Y Naye, ¿hay dudas hasta aquí? Va, perfecto.
Entonces, ya, hasta aquí llegamos, ¿sale? Con nuestro resultado. Y ahora, pues, simplemente hay que seguir reduciendo las cosas. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es que este 6 lo voy a sacar y este n al cubo lo voy a meter. Al fin y al cabo es una multiplicación. Yo puedo decidir qué multiplicar primero y qué después. Entonces, eso sería b al cubo sobre 6, ¿sale? Y aquí adentro voy a dejar el n menos 1 por n por 2n menos 1 sobre n al cubo, ¿sale? Ahora, fíjense, n al cubo, y aquí hay un n multiplicando arriba, eso yo lo puedo cancelar, ¿sale? Entonces me quedaría b al cubo sobre 6 por n menos 1 por 2n menos 1 sobre n al cuadrado, ¿sale? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vamos ¿cómo se llama? Vamos a factorizar. Vamos a seguir simplificando esto de aquí adentro todavía más, ¿sale? Entonces, eso significa que esta n al cuadrado la podemos partir. Entonces, a ver, lo voy a escribir. Bueno, no sé si ahí no, mejor lo voy a escribir aquí abajo. Pues así. Este sería el siguiente paso. En lugar de decir que es n al cuadrado, podríamos decir que es n por n, ¿no? Porque n por n es n al cuadrado. Ahora, ¿por qué rayos quise yo hacer eso? Pues porque quiero pasar una n dividiendo aquí y una n dividiendo aquí, ¿sale? Porque eso me deja más fácil la expresión. Entonces, fíjense lo que me saldría. Me daría b al cubo sobre 6 por, y aquí, si yo meto una n entre n, me daría 1. Y 1 sobre n, pues 1 sobre n, ¿no? Luego aquí en el 2, ¿sale? Pues 2 sobre n me daría 2. Y 1 sobre n, 1 sobre n, ¿sale? Y esto yo lo hice porque así ya me quito los denominadores de aquí y lo puedo escribir de esta manera. ¿Sale? Entonces voy a preguntar si hay dudas porque ya estamos a nada de sacar la respuesta final. Entonces, Raicho, ¿hay dudas? No, Manuel, todo bien. Dieguito, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. Lulu, ¿hay dudas? No. Dani, ¿hay dudas? No, todo bien, gracias. Gio, ¿hay dudas? No, Manuelito, gracias. Naye, ¿hay dudas? Va. Entonces, ahora, ¿se acuerdan que dijimos que esta es la aproximación, ¿no? Yo parto en n cachitos, pero acuérdense que a la n queremos que vaya a infinito, porque mientras más cachitos lleguemos a la estimación correcta. Entonces, si yo hago que esto vaya a infinito, o sea, que la n crezca hasta infinito, ¿vale? Esto me daría el valor real del área. Entonces, si yo hago el límite de n cuando va a infinito de esta expresión, ¿vale? Entonces, el límite cuando n va a infinito de b al cubo sobre 6, ¿vale? Por 1 menos 1 sobre n, por 2 menos 1 sobre n, ¿sale? Entonces, voy a preguntar, ¿sabes? Los que sí estuvieron en mis clases de límites. Entonces, a ver, Lulu, ¿qué pasa cuando aquí n vale infinito, ¿no? Entonces, 1 sobre infinito, ¿cuánto es eso, Lulu? Espera. Un número muy pequeño. Un número muy pequeño, pero ¿qué tan pequeño? ¿Que se acerca a qué? Ah, infinito. Fíjate, vamos a hacer ejemplos, ¿sale? Entonces, 1 sobre 10. Un décimo. No, dímelo en decimal para que se note el efecto. Punto 1, ¿no? Ajá. Ahora, 1 sobre 100. 0.01. 1 sobre 1000. 0.001. Ok, Bueno, y esto si es yo cerca de sigo 0, ¿no? aumentando el tamaño, se va haciendo más y más y más pequeño, ¿sí o no? Sí. Ahora, se hace tan pequeño que es casi 0, ¿sale? Entonces, cuando aquí la n vale infinito, 1 sobre un número muy, muy grande vale 0. Entonces, esto es lo mismo que decir aquí, ¿sale? Entonces sería b al cubo sobre 6 por, y aquí el 1 menos 0, pues es 1, ¿no? Y aquí 2 menos 0, porque aquí pasa lo mismo, 1 sobre un número muy grande es 0, pues es 2. Ahora, 1 por 2, 2.
Y aquí hay un 6 abajo. Se cancela, el 2 se cancela con el 3 para hacer un 3 dividiendo. Entonces igual a b al cubo sobre 3. Y esto de aquí, señores y señores, es la fórmula de la integral sobre x al cuadrado. Entonces, ¿hay dudas, Raichu? No, está muy loco, pero no hay dudas. Sale, Dieguito, ¿hay dudas? No, Manuel, todo bien. Ay, a ver, tú, Dieguito y Raichu, que ustedes que ya medio, o sea, les sabían un poco integrales, ¿sí o no? Esa es la antiderivada de x al cuadrado. Así es. ¿Sí o no, Dieguito? Simón. Pues esta es la manera de sacarlo con sumas de Riemann, no con los teoremas del cálculo, con sumas de Riemann. Entonces, es solo para que vayan compensando qué tan fácil la siguiente clase vamos a ver cómo hacerlo con los teoremas del cálculo, que es una cosa que sacas en un segundo en ciclométrico, y con sumas de Riemann te tardas mucho y es muchísimo más complicada el álgebra. Esto es por sumas de Riemann, ¿sale? Y este es el caso más fácil. Imagínense los demás. Y pues con los teoremas del cálculo, sale de volada, el mismo resultado, igualito en un segundo. Entonces nada más es para que aprecien después el gran poder de los teoremas del cálculo. Entonces, Lulis, ¿hubo duda? No, gracias. Dani, ¿hay alguna duda? ¿Dani? No, sí, yo sí entendí. Va, perfecto. Gio, ¿hay alguna duda? No, Manolito. Oye, lo de los teoremas del cálculo, no sé qué dijiste, eso lo vamos a ver después, ¿no? Sí, bueno, ya los expliqué por qué funcionan. O sea, en verdad ya expliqué lo de los teoremas del cálculo en la primera clase que hubo de integrales, que ya está en el canal de YouTube. En la siguiente Ok. clase voy a dar un repaso rápido de lo que dije esa primera clase y ya vamos a ver cómo usarlos para ir. Pero en verdad ya los expliqué en la primera clase, ¿va? Nada más no expliqué cómo se usan, solo expliqué por qué. Ok. ¿Cuáles son? Y Nadia, ¿alguna duda? Va. Y entonces ya con esta fórmula que nos dio la suma de Riemann, esta es la suma de Riemann cuando llevada al infinito, ¿no? Cuando haces muchos rectángulos, que es el ideal. O sea, esto es en verdad a lo que aspira la suma de Riemann. Pero pues es difícil hacer el cálculo. Pero ya listo, llegamos a la fórmula, perfecto. Entonces ya si ahora yo te digo, ¿cuál es el área de x al cuadrado? ¿Sale? De x al cuadrado hasta 4, ¿sale? Bueno, no, hasta, bueno, sí. No, mejor 4, no, mejor 3, para que el cálculo sea fácil. Pues listo, ya tenemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula decía que la integral, esta área, toda esta área, que acuérdense, esto no es un triángulo, porque el x al cuadrado está curviado. Entonces no es un triángulo perfecto, aunque mi dibujo parezca. Entonces, la fórmula que ya nos dio ese resultado es que simplemente tenemos que hacer esto. B al cubo sobre 3. Listo. Nuestro B es 3. Entonces, 3 al cubo sobre 3, lo cual es 9. Eso es el área, aquí, de 0 a 3 de x al cuadrado. ¿Sale? Ahora, otra cosa importante. Ya con esto podemos jugar a distintas preguntas. Por ejemplo, ya también podríamos responder esto, ¿no? Si yo les digo aquí, ¿no? Aquí estaría, por ejemplo, 2 hasta 3. ¿Cuál es esta área? Entonces, a ver, ay, perdón. A ver, Dani, ¿cómo se te ocurre calcular esta? Ya, esto es lo último que vamos a ver hoy. De 2 a 3. Pues con los rectangulitos, ¿no? Pero ya no ocupamos rectangulitos, ya sacamos la fórmula, Pues con la fórmula. para Con sacar la cualquier fórmula. área. Ok, pero ¿cómo lo usarías? A ver, dime cómo sustituirías, qué harías exactamente. ¿Qué intentarías hacer? Pues con el B3 sustituiría el x al cuadrado, ¿no? Acuérdate, ya la fórmula, o sea, este de aquí, este B al cubo sobre 3, ya te simboliza la fórmula para cualquier área. Tú ya le dices hasta 3 y te dice cuánta área hasta 3. Tú le
dices así, te dice cuánta área hay hasta 2, pero hay un ligero problema. Si te diste cuenta, era de 0 a 3 y de 0 a 2. Pero aquí yo te estoy diciendo de 2, ¿cómo se te ocurre que podríamos hacer? Pues entonces los límites son 2 y el otro es 3, ¿no? Ajá, sí, exacto. Pero, ¿qué operación harías? ¿Lo de la X asterisco o no? No. A ver, vamos a preguntarle a otra persona. También vele pensando, ¿sale? Gio, ¿tú qué harías? Sería como restarle, ¿no? Al 3, el 2 para sacar la base y de ahí ya la sustituyes, ¿no? ¿O no? Pero es que aquí el problema es que tendríamos que volver a hacer rectangulitos y tendríamos que ir otra vez por todo este rollo. Y pues ese rollo ya dijimos, no, está feísimo. Pero ya tenemos la fórmula, ya tenemos esta fórmula. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo usarías esa fórmula? Lo digo, para resolver este problema solo necesitas la fórmula y pues estos números, ¿no? De 2 a 3. Y obviamente, ajá, nada más eso. Nada más esos dos datos necesitas. Entonces, ¿qué se te ocurre, Gio? O sea, entonces no tengo que restarlo para sacar el valor de la base, ¿verdad? Porque sacar otra No. vez un rectángulo, ¿no? Sí, ya no queremos rectángulos. Rectángulos fuchi. Ya, eso ya. Mm, No sé, Manuelito. A ver, Lulu, ¿se te ocurre algo? No, de momento no, espera, estoy pensando. Está bien. Dieguito, ¿se te ocurre algo? Yo digo que se puede calcular el área que llega hasta 3 y luego restarle el área que llega hasta 2. Ah, perfecto, esa es la respuesta correcta. Entonces voy a dibujarlo nada más para que vean los demás qué es lo que dijo Dieguito. Entonces lo que dijo Dieguito es que nosotros ya podemos calcular la de 3, ¿no? Que sería esta, ¿no? Hasta acá, toda llena. Pero, híjole, aquí si se dan cuenta, este cachito no lo quiero. Pues simplemente hay que calcular la de ese cachito, ¿no? Hasta 2, la calculamos, ¿sale? Y se la restamos a esta. Si a esta yo le quito este cachito, me da justamente este de aquí. Entonces, calcular esta significa calcular con la fórmula para 2, que sería 2 al cubo sobre 3. Y en esta ya sacamos que es 9. Entonces, el resultado de esta sería 9 menos 2 al cubo es 8 sobre 3. ¿Sale? Aquí sería el resultado. Y bueno, esta fracción obviamente la pueden simplificar, ¿no? Pero básicamente esa es la idea. Entonces, Raicho, ¿hay dudas de esto? No, Manuel, todo claro. Dieguito, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. Lulu, ¿hay dudas? No, ninguna. Dani, ¿hay dudas? No, ahora sí ya entendí. Estaba buena, ¿no? La idea. No, sí es que sí, o sea, no había visto que el de arriba también era X al cuadrado. Pensé que solamente era X. Sí, aquí lo importante es darse cuenta de las ideas y ya cuando te hacen clic, pues ya te hicieron clic. O sea, ya no te puedes descliquear. ¿Yo hay dudas? No, Manuelito, ya yo vi como gracias. Va. ¿Nadie hay dudas? Va, perfecto. Pues ya, eso es todo lo de la clase de hoy. Si quieres, Raichu, ya puedes acabar la grabación. Gracias. Y